A ver, ahí está. Ahora sí. Les decía, teníamos esta psicología, ahora sí está grabando, perdón, que habíamos hecho el recorrido por la psicología experimental, las características de esta psicología experimental, que ustedes incluso tienen ahí como un trabajito para hacer, y, digamos, habían surgido otras psicologías, ¿sí? Que lo que nos van a hacer dar cuenta es de esto que dijimos al comienzo, nos van a dar una muestra, un ejemplo de esto que comentamos al comienzo, que era de que la psicología no tiene un objeto único, ni tiene un método único, sino que hay muchos objetos y métodos dentro de la psicología. Bien, entonces, es necesario que ustedes conozcan algo de esto para poder después, cuando leen, ir ubicando, digamos, a qué psicología corresponde y, bueno, a qué atenerse con esta psicología que están leyendo, ¿sí? Porque no todas tienen, evidentemente, el mismo método, ni estudian lo mismo, ni lo hacen de la misma manera, ni llegan a las mismas conclusiones, ¿sí? Entonces, dentro de este recorrido que vamos a hacer por las psicologías, hay algunas psicologías que vendrían a ser como más importantes. Bien, se te corta, Lucía. Me parece que igual ya tenías problemas, Lucía, con la conexión, ¿no? La otra vez. No sé, capaz que es problema de la conexión. Fíjate si después podés acceder a la clase, que creo que se escuchan bien las clases. Bueno, continúo. Les decía, dentro de la psicología experimental tiene ciertas características y estas características van a ser criticadas o van a ser tomadas, ¿sí? Por las psicologías contemporáneas que se llaman. Yo les digo contemporáneas porque muchos de los autores o las psicologías siguen siendo contemporáneas porque siguen existiendo, digamos. Incluso la psicología experimental también sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, es nombrado así más que nada por Skyler, la psicología contemporánea. Dentro de esas psicologías aparecen tres, ¿no? Que les nombraba, tres que son el conductismo, de Watson, que lo formula Watson, el psicoanálisis de Freud, que es muy conocido, ¿sí? Y la Gestalt Theory, o la teoría de la forma, o la teoría de la Gestalt. Es la teoría de la buena forma, digamos, la Gestalt, ¿sí? Son tres orientaciones que van a tomar elementos de la psicología de Jung y otros elementos los van a rechazar, ¿sí? Lo que vamos a hacer esta clase es no solo hacer una introducción a estas dos psicologías que son el conductismo y la Gestalt, sino que la idea es que la podamos ir pensando, ¿sí? Y leyendo incluso, no sé si pudieron leer el texto de Muñoz Gutiérrez, ¿sí? Ese texto, bueno, lo que vamos a hacer es ir leyéndolo, porque son dos hojitas, un poquito, ¿sí? Dos hojitas, no lo vamos a leer todo al texto, pero sí lo que vamos a ir viendo es algunos recortes del texto y tratar de entender primero el conductismo y después les voy a dar algunos lineamientos que no les di texto porque no nos vamos a meter tanto de la Gestalt, ¿sí? Bien. Lo que voy a hacer es presentar en pantalla el texto, así vemos, ¿sí? Vamos leyendo y los voy acompañando en la guía, en la lectura de esto, ¿sí? De este texto. Bien, el primero que voy a presentar, obviamente, es el texto de Muñoz Gutiérrez. Ahí se los comparto, me dicen si se ve bien o no. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Sí, se ve. Bien. En el texto fíjense, que hace un enganche perfecto con lo que sería... ¿Cómo? No era para mí, perdón. En este texto, en el comienzo, va a situar perfectamente la relación, la continuación, la continuidad, digamos, ¿sí? De lo que sucede con el conductismo y la psicología experimental. ¿Sí? Esperen que estoy tratando de entrar al texto, no me deja... Okay. A ver, un segundo.
Bien, ahí está. Bien, ¿y qué no? Voy a leer esta partecita, ¿sí? Esta introducción. Dice, Wundt, ¿sí? Wilhelm Wundt, el de la psicología experimental que hablábamos la vez pasada, se había centrado en la experiencia inmediata del objeto de la psicología. La experiencia inmediata era para él la suma del contenido total de las experiencias y de cómo el sujeto influye en ese contenido. ¿Se acuerdan del método que usaba? ¿Sí? Del método de introspección experimental. Bueno, acá está diciendo, ¿sí? Primero habla de experiencia inmediata. La experiencia inmediata es la de el tipo que ponemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que había uno que era el experimentador, ¿sí? El científico, y el otro la persona que era objeto de estudio, ¿sí? Bueno, la conciencia de esa persona. Entonces, dice, la experiencia inmediata, ¿sí? De esa persona que le decían, bueno, pensá tal cosa, pensá tal otra, era para él la suma del contenido total de las experiencias y de cómo el sujeto influye en ese contenido. Fíjense que ya les está hablando de que igual, aunque la persona, el objeto de estudio, o sea, esa persona que hace introspección guiada por otra, ¿sí? Está hablando de que ahí había una influencia igual del propio sujeto, ¿sí? Entonces fíjense que es un objeto de estudio, pero a la vez es un sujeto. Dice, de esta manera, dice, no me fui el texto porque estoy admitiendo gente todavía. De esta manera, la psicología inicialmente va a ser una psicología interesada en el contenido de la mente. Si queremos establecerla como ciencia, necesitamos un método que nos aporte garantías a la hora de la observación, la experimentación y la verificación de hipótesis, que ese es el método experimental. Pero los contenidos mentales, esto ya se lo había dicho en la última clase, son, como nos enseñó Descartes, privados, individuales, inaccesibles e incorregibles. Wundt diseñó una técnica a la que denominó introspección que permitía, mediante un entrenamiento del observador, una inspección controlada de la experiencia. Este método fue objeto de crítica por toda la comunidad científica por no respetar los cánones requeridos para la objetividad científica. O sea, lo que decíamos, los pensamientos solo los puede observar fehacientemente el que los está teniendo, no desde afuera, por más de que sea guiado por otro. Entonces, lo que Wundt trataba de hacer era de darle como un carácter de cientificidad, pero que evidentemente no alcanzaba, ¿sí? Bien, ante esto, ¿qué es lo que surge? Surge una psicología que va a intentar ser más objetiva. En Europa aparecen diversos intentos de definir la psicología, pero no será hasta los años 20, de la mano del psicólogo americano John B. Watson, que se logre una determinación de métodos y procedimientos que va a ofrecer una imagen consistente, productiva y estable de la psicología como ciencia. Es un palabrerío, no se preocupe. Influido por los trabajos del condicionamiento de Pavlov y por otros estudios en fisiología y psicología animal, Watson desplaza el objeto de estudio a lo que puede ser observado, medido y experimentado, sin la necesidad de contar con el sujeto que se estudia. Hasta ahí, ¿qué idea les queda? Pueden hablar ustedes. ¿Quién ¿Pudieron? arranca ahora? ¿Cómo? No, que quién arranca, profe. El, no sé, el que quiera opinar, el que quiera hablar. No hay problema con eso. Si vemos que son varios, bien, la mano, Fernando Rojo, dale. Muy bien, está perfecto eso. Para algo sirve la mano. Te escuchamos. Fernando.
Ah, no le funciona el micrófono, qué cagada. Bueno, Se te escapó. se me va a escapar, quédense tranquilos. Podés ir escribiéndolo, Fer. Mientras tanto, otro que levante la mano. No, hipnosis no. ¿Qué? No, el conductismo no usa la hipnosis. No, el psicoanálisis. En un comienzo usa la hipnosis. Pero, ¿qué les queda de esto, digamos? Fíjense, les está hablando de, este texto les habla de, a ver, de las características que ya habíamos visto de la psicología experimental, de la crítica a estas características y al método de la introspección. ¿Por qué? Fíjense, de cómo influía el sujeto en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el conductismo de Watson? Desplaza el objeto de estudio a lo que puede ser observado, medido y experimentado. Por un lado es eso. La mente, para el conductismo, no sirve como objeto de estudio. No va a servir como objeto de estudio. Va a tomar otro objeto de estudio, algo que pueda ser observado, medido y experimentado, y no influido por el sujeto que lo comunica. ¿Sí? Fíjense, sin la necesidad de contar con el sujeto que se estudia. Ahora vamos a entender por qué. Pero esa es la modificación que hace el conductismo. Ya veremos en el desarrollo de qué se trata. Dice, la conducta, entendida como la respuesta de un organismo ante los estímulos exteriores, va a ser el objeto de estudio que lleve a la psicología al lugar que ocupan las ciencias experimentales. La conducta se podía observar, experimentar, debe querer decir, predecir y modificar. De esta manera la psicología cubría las funciones características de la ciencia. Pero ¿qué modelo de persona arrojó el conductismo? Dice, la conducta respondía a un esquema explicativo que valía para cualquier organismo. Ante determinados estímulos se producen respuestas. Si seleccionamos adecuadamente los estímulos o si los condicionamos o incluso si reforzamos mediante un premio determinadas respuestas o si castigamos otras, podemos influir decisivamente en la conducta de los organismos. Para la psicología conductista, la persona era algo similar a modificar. La eliminación de la mente de todos sus contenidos y de la conciencia igualaba al ser humano con el resto de los animales. Fíjense que está tratando de definir el objeto de estudio ahí, ¿no? En lo que está diciendo. ¿Y qué hace para definir el objeto de estudio? El conductismo dice, bueno, no, si la conciencia no se puede observar, no la vamos a estudiar. Vamos a estudiar lo que va a ser medible. ¿Sí? Debido a las sensaciones, a las sensaciones, a los sentimientos de la persona. No sé, sensaciones, sentimientos, no es que queden excluidos igual del conductismo, ojo. Pero en un comienzo lo que hay que hacer es delimitar, dice el conductismo, bien, lo que sería la conciencia, ¿sí? La conciencia de lo observable, porque la conciencia no es observable. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Juan Manuel, dale. Hay una parte acá en el texto que dice, si seleccionamos adecuadamente los estímulos. Sí. Cuando dice estímulos, ¿a qué se refiere precisamente? Bien. El estímulo... ¿A las acciones? El estímulo, al igual que la respuesta, es algo, si estamos hablando de un organismo, es un estímulo que viene desde el medio, ¿sí? Físico, ¿sí? E influye sobre el organismo. En el caso de
el experimento que va a plantear ahí de Pavlov, ¿sí? Que es con un perro, que trata de condicionar a un perro, trata de condicionar en un perro una respuesta, ¿sí? En ese caso, hay dos estímulos. Son, uno, la comida que le presenta al perro, ¿sí? No sé si vieron el experimento, pero en el experimento lo que hace Pavlov es, Sí. a un perro le pone la comida al perro. Esa comida produce una respuesta en el organismo. ¿Cuál es la respuesta? La salivación. La salivación. Es una respuesta innata, una respuesta que el perro lo hace sin haberlo aprendido antes. Se llama esa respuesta incondicionada. ¿Sí? Bien. Un estímulo es eso. ¿Sí? Estímulo es eso. Es desde el conductismo, es algo que tiene una entidad que puede ser observada, ¿sí? Un fenómeno que puede ser observado, que puede ser medido, ¿sí? Y que es visible para el experimentador, ¿sí? Un estímulo. Prioriza lo objetivo sobre lo Ah, subjetivo, entonces. Exactamente, perfecto. sería como, un estímulo sería como a ver, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero sería como un premio para el perro, en este caso, del alimento. No, en este caso no. En el experimento de Pavlov, el alimento no funciona como un premio. Funciona simplemente, ¿sí? Como un estímulo que genera una reacción en el organismo, nada más. Ah, está bien, entendí, está bien. Es, Perdón, no, está bien, está bien. es una reacción que genera en el organismo. A ver, si yo te doy una cachetada, eso genera una reacción seguramente en el organismo. Es un estímulo también. ¿Sí? Si yo Sí, sí, ahora entendí. grito, produce un determinado, es un estímulo. ¿Sí? Si yo, no sé, cualquier cosa que venga de afuera, Claro, cada vez como aplaudir y que la persona tenga una reacción, eso es un estímulo, digamos. por ejemplo, es un Claro, estímulo y produce una respuesta. ¿Sí? claro. Estímulo y respuesta. Respuesta en el organismo. ¿Sí? Bien, los conductistas planteaban eso. Tomaban eso como estímulo, ¿sí? Una luz fuerte, un sonido, no sé, cualquier estímulo físico, tiene una existencia física. Un ruido, una campana. ¿Sí? Bien, eso es un estímulo. Influye sobre el organismo y genera una respuesta. Bien, ¿qué va a decir el conductismo de eso? Dice, fíjense que ahí no les interesa, fíjense que están estudiando el estímulo que ingresa, que influye sobre el organismo, y la reacción del organismo o la respuesta. ¿Sí? Después de esta reacción del organismo. Y acá lo tienen en un cuadrito, ¿no? ¿Ven? Dice estímulo, fíjense que mente está oscurecido y respuesta. ¿Qué observaban los conductistas? El estímulo y después observaban la respuesta. ¿Sí? Todo lo observable es lo que podían observar. Dice, para la psicología conductista la persona era algo similar a modificar. La eliminación de la mente, de todos sus contenidos y la conciencia igualaba al ser humano con el resto de los animales, que es lo que decíamos con Darwin. ¿Sí? El ser humano en la línea de como un ser eminentemente biológico, que eso es lo que les estoy diciendo. Estos modelos, es lo principal que le quiero transmitir, estos modelos del conductismo lo que plantean es un ser humano, pero que es eminentemente biológico, ¿sí? Queda igualado a los animales. ¿Por qué? Porque no nos interesa la mente, no nos interesa el razonamiento, no nos interesa lo que pasa acá adentro, nos interesan los estímulos y cómo reacciona el organismo, nada más. En los animales podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso toman y trabajan experimentalmente con animales. Dice, de hecho, es sintomático que la mayoría de los experimentos se realizaran con animales. Pavlov trabajaba con perros, Watson tenía preferencia por las ratas y Skinner lo hacía con palomas. ¿Por qué dice sintomático? No sé, es una crítica. La mente, esto es lo que plantea el conductismo, la mente era una caja negra, la caja negra de los aviones, no sé si saben ustedes. Sí, sí, guarda la información de todo lo que se está hablando en la cabina. Pero no se sabe de eso, ¿sí? No se sabe qué hay adentro en la caja negra. Lo mismo la mente humana.
es como una caja negra. No sabemos, no nos interesa saber qué hay adentro, ¿sí? Es lo que dice el conductismo. Dice, la mente era como una caja negra donde se realizaba algún proceso. Si se realizaba algún proceso, era epifenoménico. Un epifenómeno es una consecuencia que se produce en algún proceso o mecanismo que no tiene eficacia causal y no cumple ninguna función. Por ejemplo, el ruido que produce un motor es un epifenómeno. No cumple ninguna tarea, ni desempeña ninguna causa. Ocurre. Eso, ¿sí?, que la mente consideraba como un epifenómeno no tenía ningún papel en la explicación de la conducta. ¿Se dan cuenta? Para los conductistas, la mente no incidía en esto, ¿sí? Apareció un estímulo, era un ruido, lo que pasaba dentro de la mente, y apareció una respuesta. O sea que a ellos lo que pasaba en la mente, es más, lo descartaban. Decían que no tenía importancia. El procedimiento fundamental que se diseña para modificar las respuestas establecidas, bien por instinto o bien aprendidas, es el condicionamiento, ¿sí? Eso es lo que trataban de hacer los conductistas. A los conductistas les interesaba, lo que les interesaba en realidad era ver cómo, bien desde el positivismo, ¿no? Cómo se relacionaba un elemento, digamos, si se quiere, un fenómeno con otro, ¿sí? En este caso, estímulos y respuestas, ¿sí? Estímulos del medio, respuesta del organismo, cómo se relacionaban y se trataban de establecer vínculos causales entre eso, ¿sí? Pero a la vez también se trataba de predecir las conductas y de controlarlas también a las conductas mediante este condicionamiento. Entonces, uno de los temas que le interesa a el conductismo es cómo se aprenden patrones de conducta, ¿sí? Cosa que a ustedes les puede parecer interesante porque parece que mucha de la psicología que se aplica, digamos, incluso sin saberlo lo pueden aplicar, en las fábricas o en las instituciones, yo les decía, es una psicología de corte conductista, ¿sí? Una psicología de corte conductista porque van a ver que lo que se trata de hacer es de producir un condicionamiento. O sea, un condicionamiento sería, ¿cómo hago yo para que el operario se ponga el casco cada vez que entre a la fábrica? ¿Sí? ¿Qué metodología utilizo psicológicamente hablando? ¿Qué método puedo usar? Puedo usar un condicionamiento conductista. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo del condicionamiento clásico. Hay dos condicionamientos, uno se llama clásico y otro que se llama operante, ¿sí? Que son como formas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, yo vi, porque yo estudié una carrera de docente, y nos mostraron videos sobre estos. El que dijo, el del perro, el de las palomas y el de las ratas. Y son muy buenos. Hay otro que es de un bebé también, que me acuerdo. Sí. Que están buenos porque son más explicativos, o sea, son más, más fáciles de entender. Bueno. Y la casa de gatos también está el ejemplo. Sí, también. Sí, también. Problemas, algo así. Thorndike. Bueno, pero y eso, pueden ustedes compartirlo a eso en el grupo, pueden compartirlo incluso también acá. ¿Tienen para poder compartirlo ahora? No sé, me fijo, ahora lo busco. Ah, bueno, está bien. Si se puede buscar por YouTube, ¿se podrá compartir? Sí. Sí, sí, se puede, ahora lo busco. Dale. Bueno, buenísimo. Si sirve el aporte. ¿Ustedes leyéndolo les resultó complicado entenderlo? No, no. Queda claro que el concepto es la respuesta como reflejo de un estímulo externo. Bien, está bien. Yo estaba pensando en el Dale. caso de lo que decía del casco, de cómo podemos hacer para que un operario cada vez que sale a campo se coloque el casco. Si todo eso está conectado con un estímulo. Por Puede eso ser.
Hay dos formas, Juan, de hacerlo según el conductismo. El condicionamiento clásico, que lleva a que por repetición quede asociada un determinado estímulo con una determinada respuesta, ¿sí? Y el otro condicionamiento, que es el condicionamiento operante, que es ese en donde vos decís, creo que vos lo mencionabas, en donde hay un premio, ¿sí? O recompensa, o lo que se llama refuerzo positivo, hay algo que se llama también refuerzo negativo, ¿sí? Pero eso está relacionado, y es el ejemplo del gato adentro de la caja. Hay ciertas conductas, ¿sí? Que llevan, o ciertas respuestas que llevan a un premio, ¿sí? Y quedan asociadas a ese premio. Entonces, como quedan asociadas al premio o al refuerzo, esas conductas empiezan a proliferar y a repetirse. ¿Sí? Eso pasa. El mecanismo, un poco más complejo es. En el condicionamiento clásico, ¿sí? El condicionamiento clásico de Pavlov, el experimento del perro, ¿sí? Que nos plantea Pavlov, en ese experimento lo que Pavlov hace es, primero, presentar, no sé si está graficado, me parece que sí. Acá está graficado, si lo ven, ¿sí? En este cuadrito, ahí tienen y dice, estímulo incondicionado, que se le presenta al perro la comida, la respuesta incondicionada, digo que es incondicionada porque es una respuesta innata del perro, ¿sí? La respuesta innata del perro, ¿por qué el organismo responde así? Cuando digo que es innato, digo que lo trae ya establecido en su organismo, el perro, a esa respuesta. No es que la aprendió, sino que le sale directamente así la respuesta al organismo. ¿Pero por qué? Porque el organismo, cuando se presenta la comida, ¿para qué sirve la salivación? Tiene un fin biológico la salivación, que es formar el bolo alimenticio y poder deglutir, ¿sí? Entonces la salivación funciona para eso. A nosotros también nos pasa, ¿sí? Cuando dicen se me hace agua a la boca, es porque se está generando eso, se genera, podríamos decir, un estímulo incondicionado. Lo que pasa es que el ser humano tiene otras complejidades que los animales. Pero en los animales pasa esto, ¿no? En los perros, en el perro de Pablo pasa esto, y en otros perros también. Se le presenta la comida y la respuesta incondicionada, innata, es salivar, ¿sí? Ahora, ¿qué intenta hacer? Hasta ahí, bien, se entiende, ¿no? Pero ahora, ¿qué intenta hacer Pablo? Intenta condicionar una respuesta. ¿Qué significa eso? Que con otro estímulo, ¿sí? Que otro estímulo quede ligado a esa respuesta del organismo. ¿Cuál es el otro estímulo que presenta Pavlov? La campana. Hace sonar una campana, ¿sí? Él le llama estímulo neutro a esa campana, ¿sí? Hay un estímulo incondicionado, que es la comida, a eso le suma la campana, el sonido de una campana, y lo repite muchas veces a eso, ¿sí? Lo repite tantas veces que al final quedan asociadas, ¿sí? El sonido de la campana con la comida. Entonces, el animal, ¿cómo responde? Al sonido solo de la campana responde con la salivación, ¿sí? Sin que esté la comida presente, ya. Sin que esté la comida presente. A eso se llama el estímulo condicionado, porque logro que por asociación, ¿sí? Por asociación y repetición de dos estímulos juntos, queden asociados uno al otro y produzcan la misma respuesta, ¿sí? O produzcan la respuesta que se producía con el estímulo incondicionado, ¿sí? Esto podríamos pensarlo en el ser humano, ¿sí? Podríamos pensar a ver cómo, ¿sí? En un ser humano podemos lograr asociar una determinada respuesta que ya esté relacionada a un determinado estímulo, por ejemplo, entrar en la fábrica sería el estímulo, ¿sí?
y deberíamos poder, de alguna manera, asociarle a eso, a ver, el tema es que en el ser humano es muy raro que haya respuestas, estímulos, conductas incondicionadas, ¿sí? En el ser humano ya venimos... ¿El miedo no es una conducta incondicionada? Y para Watson era una sensación, un sentimiento, un afecto, me parece, que traía, había como afectos básicos, decía él, ¿sí? Así, de hecho, él produce una fobia en un niño, a una rata, pero el miedo, ¿sí?, que era lo incondicionado, en Watson, está bien el ejemplo, el miedo que era lo incondicionado, la respuesta incondicionada, ¿sí?, era ante la rata, pero asociada también a un ruido, ¿sí?, a un ruido fuerte. Entonces, el miedo, que era una determinada respuesta, lo que él lograba era que se asociara la rata al ruido, que era lo perturbador, y entonces el niño, después cuando le presentaba la rata sola, le tuviera fobia a esa rata o le produjera miedo. ¿Sí? Lo hace el experimento. Logra producir un estímulo, una respuesta condicionada, ¿sí?, que el niño le tenga miedo a la rata, pero no es a la rata en sí, sino a lo perturbador del ruido, a lo que es lo que genera la respuesta condicionada, ¿sí? El otro tipo de condicionamiento, que por ahí es el que más se aplica, que es el condicionamiento operante, nos presenta otras características diferentes al condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico yo le decía, lo que importa es la asociación entre estímulos, ¿sí?, el estímulo incondicionado y el que quiero condicionar, que sería la campana, y la repetición de esa asociación. En cambio, en el condicionamiento operante, acá lo que importa, digamos, es que no es lo esencial el estímulo previo, ¿sí?, sino el resultado de la conducta. Fíjense que en el esquema les dice conducta, ¿sí?, y después les pone refuerzo positivo, refuerzo negativo. ¿Qué sería un refuerzo positivo, un refuerzo negativo? Esto se explica con el experimento que hace Thorndike, ¿sí?, con los gatos, ¿sí? Después Skinner explica algo de esto con palomas. Pero digo, Thorndike lo que nos decía era, el experimento que él presentaba era encerrar a un gato dentro de una caja. En esa caja lo que había era un botoncito, una palanquita que el gato, si lo tocaba, se abría supuestamente la puerta, no, se abría efectivamente la puerta de la caja y el gato podía ser liberado, ¿sí? Entonces, el gato producía toda una serie de distintas respuestas al azar, pero cuando producía la respuesta adecuada, que era apretar la palanquita, obtenía una recompensa, que ¿cuál era? Salir de adentro de la caja en donde estaba encerrado, ¿sí? Entonces, cuando lo volvía a poner nuevamente adentro de la caja, el gato daba menos vueltas, ¿sí? No producía tantas respuestas al azar, sino que iba a esa que había sido reforzada con esta recompensa de poder salir de la caja, ¿sí? ¿Entienden? Claro, era tan repetitivo que ya el gato como que, por así decirlo, aprendió que de esa forma podía salir de la caja, digamos. Se repetía esa experiencia, pero esto es mucho mejor pensarlo desde la evolución y las conductas que van siendo aprendidas en los animales. ¿Qué conducta es la que va siendo aprendida en el animal? Esa es la conducta que se refuerza, ¿sí? Naturalmente se refuerza esa conducta. ¿Por qué? Porque
el animal obtiene como una recompensa de eso. No es lo mismo para el animal comer que no comer, ¿sí? Entonces, si yo produzco una respuesta, ¿sí? O una con determinada conducta que me produce que yo pueda sobrevivir a partir de esa conducta, y bueno, eso va a ser reforzado, ¿sí? O sea, esa conducta se va a sostener en el animal y en los animales a lo largo de la evolución, ¿sí? Hay conductas que se llaman adaptativas, ¿sí? Se trata de eso. El tema de esto es que es un tipo de conducta que lleva ¿a qué? A que se aprenda, pero por ensayo y error, ¿sí? Se aprende por ensayo y error. Ahora, ¿por qué por ensayo y error? Porque el gato ensaya un montón de respuestas o de conductas hasta que consigue el refuerzo positivo, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos condicionar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que entren con el casco dentro de la fábrica, podríamos decir que ante la situación de la persona que entra a la fábrica y se pone el casco, no sé si es que tienen que entrar y ponerse el casco, no importa. Digo, entra a la fábrica y se pone el casco, ahí yo tengo que reforzar esa conducta. ¿Cómo la refuerzo? Bueno, usen lo que quieran para reforzar esa conducta. Reforzarla sería, un refuerzo positivo sería que le produzca una satisfacción, entre comillas, ¿sí? A la persona, ¿sí? O obtenga una recompensa. No le van a dar una galleta de perro al ser humano, no sé qué le pueden dar como recompensa. Le pueden decir, muy bien, te felicito, la verdad, hiciste muy bien, por ejemplo. Eso sería como una recompensa, ¿sí? Ahí pasó el video, profe. Ah, bueno, No sé ¿podés? si lo pone usted o quiere que lo comparta pantalla yo. ¿Dónde lo pasó? En el... Lo En el mandé al chat. chat, profe. Ese es el de Pablo. Pero ¿Quién es? después pasé, Bueno, perdón. Después póngalo. al grupo pasé todos los del gato, los de las palomas, todos. ¿Quiere que comparta el del perro? Dale, dale, compartiendo el perro. Profe, así que es la ley del efecto, que la conducta si tiene un resultado satisfactorio es más me probable que parece, se repita. Sí, Claro. exactamente, es la me ley del... parece que tiene que dejar de compartir pantalla usted, Fernando, para que yo comparta. Ah, ahí está. ¿Te deja? Ahí estoy. Ah, perdón. ¿Se ve? Sí, bien. Juan, ¿no tenía sonido el video? Saliva into
its cheek tube only when the food appeared. Muy bien, bárbaro. Gracias por el aporte. Está muy bien. Esto es un ejemplo del condicionamiento clásico, ¿sí? Ahora, obviamente que esa respuesta, ese condicionamiento se iba perdiendo con el tiempo y después lo que tenían que hacer es volver a condicionarlo, ¿sí? Les estoy dando ejemplos de cómo probablemente en cualquier institución, fábrica, trabajo, se emplee esto y se emplee también lo otro, el condicionamiento operante, cuando lo que hacen es dar premios, ¿sí? Ustedes conocen el concepto de premio. Y eso es un refuerzo positivo, el de dar premio. ¿Sí? Se da un premio para que la persona repita nuevamente la conducta que se consideró aceptable. ¿Sí? Eso es. El conductismo, digamos, se utiliza, por lo menos, se usa esto, digamos. El castigo no necesariamente produce un aprendizaje, ojo con eso. Hay gente que lo utiliza y gente que no. O gente que está de acuerdo con esto, de que el castigo produce un aprendizaje, y hay otros que dicen que no se puede situar bien cuál es la conducta que quiere evitarse. Generalmente el condicionamiento operante condiciona, pero reforzando, no eliminando conductas, ¿sí? Las conductas no se eliminan tan fácilmente, ¿sí? O es lo que planteaban, por lo menos algunos estudios. El refuerzo negativo, lo que se llama refuerzo negativo, funciona al revés que la recompensa. Es como si, por ejemplo, yo tengo un alumno y agarro o un empleado, y cada vez que ese empleado mantiene una conducta normal, ¿no? Yo hago que cada vez que termine de trabajar, limpie su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, el día que ese empleado produce una respuesta que para mí es muy buena, qué sé yo, hace mejor su trabajo, produce más, yo lo que hago es, lo saco de esa situación de que tenga que limpiar el lugar de trabajo y le digo, no, hoy andate tranquilo a tu casa, como trabajaste bien hoy, no tenés esta tarea, no tenés esta tarea extra que es limpiar tu lugar de trabajo, ¿sí? Eso sería un refuerzo negativo, ¿sí? Refuerzo negativo, estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Bien, ese sería un refuerzo negativo, ¿sí? El refuerzo negativo saca a la situación, a la persona de una situación displacentera, ¿sí? Lo saca de una situación displacentera cuando la persona produce la respuesta que se espera, ¿sí? Bien. A grandes rasgos, a ver, esto ustedes si quieren lo pueden pensar con algunos ejemplos. El condicionamiento, y vuelvo a esto, el condicionamiento clásico es difícil de pensar porque en el ser humano, ¿sí? Este ejemplo que nos traía, no sé qué fue, Florencia, decías esto de Pablo, Sí, profe. Perdón, de Watson y de la rata, ¿sí? Y del Sí. niño que se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo, no me sale el nombre del chico. Ben no.
No me acuerdo yo, pero ahí me fijo si no. No pasa nada. Esto, digamos, era en función de, sí, de había algo incondicionado ahí en el niño, pero en el ser humano no nace con muchos reflejos como los animales o con instintos del ser humano, ¿sí? Entonces se hace mucho más difícil producir un condicionamiento, ¿sí? A partir de una respuesta que ya esperada, ¿sí? Lo que sí se pueden es ir introduciendo estímulos, o sea, si yo ya tengo, por ejemplo, el hábito, ¿sí? Esta conducta, hay como un condicionamiento en donde la persona entra al trabajo, ¿sí? Y entra a la fábrica y se pone el casco, eso ya, supongan que ya está condicionado eso, ¿sí? Ya logré que la persona haga eso. Bueno, lo que puedo lograr con el condicionamiento clásico es que yo pueda asociar, digamos, a esa entrada a la fábrica otra cosa, otro estímulo, que sería, no sé, puede ser el sonido de un timbre o, no sé, algo que produzca, ¿sí? O que reemplace la entrada a la fábrica. No sé, no se me ocurre un buen ejemplo, en realidad. Profesor, puede ser tipo, por ejemplo, cuando te pagan el presentismo, o un premio por usar las medidas de seguridad, que sería el casco, por ejemplo, un plus o algo así. Claro, pero eso sería sería condicionamiento operante, porque es una consecuencia. Eso sería un incentivo. Eso sería un incentivo, la palabra incentivo está bien. Claro. Son Yo premios. justo le iba a decir, tipo una sirena que detecte que el empleado no tiene el casco puesto a la entrada. Claro, pero, a ver, ¿cómo lo pensás a eso, Catalina? A ver. Es como cuando usted sale de un comercio que detecta si te está llevando algo. Sí. Exacto. Algo Pero, así, decía yo, que suene una sirena al contacto de una que sirena no que produzca algo que llame la atención en el ser humano, en el empleado en este caso, para que se coloque el elemento de seguridad. Ajá. Bueno, habría que ver. Sí, yo creo que igual sería como muy peligroso, digamos, que suene una sirena de golpe porque uno no usa un elemento de seguridad porque Digamos, un detector, claro. capaz que se distrae o puede producir algo un poco impactante, capaz que empieza a sonar al estilo de una alarma fea, viste que suenan horribles las alarmas a propósito. Bueno, en este caso, en el celular no hay ninguna sirena, no hay ningún aviso, solamente hay un cartel que dice que de cierto lugar para el fondo tenés que colocarte sí o sí los EPP correspondientes para poder circular esa parte para el fondo, si no, no podés pasar. Y hay cámaras y todo, si vos pasás, obviamente después vas a tener alguna sanción o algún aviso seguramente. Bueno, la sanción es un castigo desde el punto de vista del condicionamiento operante, el castigo. ¿Sí? Pero el tema es que la pregunta es si se aprende o no del castigo. O si alcanza. Sí, pero es negligencia del empleado ahí. ¿Cómo, Catalina, es? Que es negligencia del empleado. Bueno, ya Él vamos a sabe ver. que tiene que utilizar. Sí, está bien. Ya vamos a ver. Lo que pasa es que para el conductismo no hay... Sí se aprende del castigo. Aprender del castigo sí, porque hace que la conducta no sea tan repetitiva. El saber que uno está haciendo las cosas mal y que va a tener una sanción, hace que, por ejemplo, en este caso, el casco lo utilicen. ¿No? Puede ser, No, puede ser. Porque la verdad que a nadie le gustaría tener una mancha en el legajo. Y qué sé yo, es subjetivo eso. Si yo agarro y les puedo decir que el día de hoy, ya lo vamos a ver más adelante, la subjetividad, la verdad que, se lo voy a decir coloquialmente,
no hay pertenencia a las instituciones como lo había hace 20, 30 años atrás. Entonces, la institución a mí no me produce, o sea, no es que yo me siento identificado con la institución y por eso le guardo respeto y quiero que me reconozcan y me es importante el reconocimiento hacia mí. No. Ustedes ven muchas de las subjetividades actuales, no les importa un carajo eso. O sea, que no Hay gente que puede se correr accidenta por a ese propósito. lado. Entonces, Hay gente que se accidenta a propósito. también tenemos eso. Puede Pero- ser que en el castigo se pueda detener el proceso de aprendizaje, pero si se refuerzan, por ejemplo, los premios, ahí el aprendizaje sería continuo. Depende que sea un premio para la persona también ahí. Por ejemplo, en el caso de cumplir con las reglas en Haselbrad, por ejemplo. El castigo es una sanción, pero, no sé, el premio es algo que les interese a los operarios. Ahí aprenderían, no sería que el aprendizaje se hubiese detenido. Puede ser. Lo que se hace, lo único que se premia en la seguridad es por cumplir, ponerle años sin accidentes. Después no sé si se premia, yo en el tiempo que estoy, no sé si se haya premiado a un operario por usar el casco en el lugar que lo tiene que usar. Claro, porque ya es Por pura y cumplir las exclusividad reglas de de responsabilidad del empleado. Ese es el tema. ¿Cómo, Catalina? Repetilo. Que es pura exclusividad y responsabilidad del empleado, para con la empresa, para con su trabajo. Yo me parece que a ser responsable no se nace, no se aprende, se nace. ¿Qué sé yo? No, a ser responsable se aprende. No sé. Polémica. A mi modo de ver, no. Una polémica. Bien. No, está bien, son formas y formas de cada uno. Para mí se aprende. Bueno, veremos. A ver, Después lo discutimos, Juan, en privado. Dale. Te pica la charla. bueno. ¿Qué decías, Alejandra? ¿Alejandra es Alito? Sí, Alejandra. No, que el castigo nos produce como un entrenamiento para omitir las cosas que no debemos hacer. Sí, es un modelo, puede ser, pero digo, hay que identificar bien cuál es la conducta que vos querés castigar, ¿sí? Vieron que cuando un gato hace pis, un perro hace pis en la casa, vos los llevás, le haces oler eso, y ahí castigás, ¿sí? O sea que es difícil, lo que hay que lograr es que la persona identifique cuál sería la acción y la conducta, porque piensen que las personas realizamos un montón de conductas, los animales también, digo, hay un montón de conductas. Entonces, si vos no sabes qué es lo que te están castigando, tampoco vas a empezar a omitirla a esa conducta. Esa es la crítica que se hace con el castigo, que tiene que ser bien marcado acerca de qué es lo que produjo eso. Igualmente, es un sistema que nos queda bastante corto lo que nos brinda el conductismo para pensar al ser humano, porque el ser humano obviamente que no es solamente un organismo, sino que, bueno, lo mental tiene mucha cabida y bueno, vamos a ir dándole cabida a nosotros en la medida que sigamos trabajando. Bueno, yo tengo que dejar hoy, pero por ahí lo que les voy a subir es un pequeño videíto hablando algo de la Gestalt, ¿sí? Que nos va a quedar un poco pendiente. La clase que viene lo que vamos a hacer es continuar con, que sería la clase 4, ¿sí? Continuar con los sistemas, hay ciertos sistemas psicológicos, ¿sí? Que producen otro modelo del ser humano, piensan al ser humano desde otro lugar, ¿sí? Que es un lugar diferente, separado de los animales, ¿sí? Que es el caso del enfoque de Vygotsky, ¿sí? Que nos va a hablar de las diferencias que tiene el ser humano con respecto a los animales y de la importancia de que tiene el lenguaje y el pensamiento, ¿sí? Para cómo el ser humano, para producir ciertas respuestas en el ser humano. ¿Sí? Y va a mostrar esa diferencia con los animales. Bueno,
vamos a ver eso y bueno, y seguimos después vamos a seguir con la psicología cognitiva, y con el psicoanálisis. Son corrientes que le dan más lugar a lo que sería lo mental, ¿sí? Que al ser humano como un organismo biológico. Bueno, dejamos por hoy y seguimos la próxima. Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta antes de que se vaya? Sí, Florencia. Pero cuando se vayan todos, si quieren, o no importa. Porque estoy media perdida. Con respecto al trabajo práctico número 1, que dice hacia una definición de la psicología, acercamiento epistemológico e histórico. ¿Eso había que hacerlo? Porque yo creo que entregué otro, no entregué ese con mi grupo. A ver. ¿Eso hay que hacerlo individual o...? No. Pero ¿a qué te referís? Porque, a ver, ese trabajo práctico, a ver, recordámelo, porque Sí. yo pierdo, Ya le digo. Dice, 1.1 es el punto justo. Sí. Hacia una definición de la psicología, acercamiento epistemológico e histórico. Es ese. Sí. Bien, sí, pero les pregunto sobre, sí, está bien, es ese, el que habla sobre la psicología experimental. Bien, pues, Ese es el que tenemos que hacer. ¿Y para cuándo hay que entregárselo? Porque no tiene fecha, creo, no vi. pueden entregarlo, es abierta la fecha, así que pueden. Ah, por eso. Ah, bueno. No hay tanto apuro con eso. ¿Es grupal? No, creo que es... Ah, No, ¿es grupal o no? Sí, ese es grupal. Es grupal. ¿Y el que ya lo entregó, podemos seguir con los siguientes, profesor? No sé si hay mucho más para seguir. ¿Qué tienen ustedes para seguir? No avanzamos, en realidad no avanzamos, quedamos ahí en esa clase, actividad 1.1. Bien, y después van a tener la segunda, ¿sí? Que es el trabajo práctico número 2, que habla sobre el condicionamiento clásico y el operante. A ver. Es lo que vimos hoy. Entonces el práctico 1 hay que hacerlo y entregárselo grupal. Sí, ese grupal. Perfecto, gracias. Bueno, lo que desarrollamos hoy, igualmente no tienen todavía, Agustina, no, perdón, sí, Florencia. no, pero Ah, pensé que me estaba hablando a mí. alguien levantaba la mano. Catalina. Catalina. Escucho. Ya le pregunté, profesor, gracias, eso. Ah. Bueno, no sé, creo que alguien... Entonces, profe, hacemos el trabajo práctico número 1, ese que le dije yo, el que le nombré, y el trabajo práctico número 2. Sí. ¿Qué hacemos? El 2 es lo que hacemos hoy. Así que si quieren empezar a hacerlo, lo pueden empezar a hacer. Son los dos grupales, pregunto de vuelta por las dudas. Los dos son grupales. Listo, muchas gracias. Así es. No, de nada, está bien que lo pregunte porque tengo que aclararlo. Pregunta. A partir de que los trabajos son grupales, ¿entrega uno el trabajo o entregan todos? Si vos me aclarás que si entrega uno, aclárenme quiénes son los miembros del grupo. Ah, listo, perfecto, buenísimo. Profe, otra pregunta. Dice que son hasta 6 integrantes, pero por ejemplo, en mi grupo somos 8. ¿Puede ser igual? Sí, ¿No hay problema? No hay problema. Bueno, listo. No pregunto más nada, ya está. No pasa nada. No, estoy viendo algo que me manda Bianca Agustina Togni. Sí, pueden ser que sean los mismos trabajos. Si ya los tenés del año pasado, entregalos. Sí. No los entregues en grupo, entregalo particular. Agustina. Bueno, me tengo que ir. Cuídense. Bueno, profe. Lo de la Gestalt, que va a ser cortito, no va a ser muy prolongado. Y seguimos la próxima con Vygotsky. ¿Sí? Listo. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Cuídense. Chau. Chao. Chao, profe. Hasta luego.